Como siempre, después de un gran premio, estamos aquí en Twitch los lunes para analizar cómo fue la carrera de forma numérica y vamos a organizar las notas, Martí, como siempre, no por orden de nota, sino por orden de clasificación. Así que empecemos con ese accidente múltiple que hubo en la salida y todos los pilotos que abandonaron. Veo que me has puesto primero Alex Albon. Sí, vamos a empezar por los que no terminaron. A muchos de ellos es imposible puntuar. Ayer es que hubo 6 coches que se nos quedaron por el camino, que la verdad es que son muchos. En el caso de Albon, nada que decir. Él iba por la línea interior, ve que Bottas le levanta por delante, él frena, Vettel llegaba rápido por detrás y le golpea en el tren trasero. Un mero pasajero, imposible decirlo. Bueno, sin nota Alex Albon, tampoco tiene nota Guan Yu Zhou, que vaya fotos elegido, qué sustito se pegó. Hay toda una selección de fotos del accidente que realmente hacen méritos, ¿no? O que ilustran un poco las bondades del halo. Y esa sensación, como se decía, ¿no? Que ayer la Fórmula 1 esquivaba una bala, 2, incluso si contamos el accidente de Roy Nissany. Zhou no tuvo ninguna culpa en el incidente, incluso en la repetición desde el coche de Gasly se ve que él simplemente estaba haciendo su carrera. Pero esa imagen de Zhou luego hablando en el paddock con Domenicali, como si no hubiera pasado nada, hubo un momento que teníamos todos el miedo en el cuerpo, ¿no? De modo que, mira, todavía salvamos una buena. Pues vamos con otro de los implicados y, de hecho, el causante de ese incidente, George Russell, que bueno, por lo menos ahí se preocupaba por su compañero. Sí, Russell no la tiene todavía. En el caso de Russell sí que es verdad que su abandono es quizá el más frustrante de todos. Porque lo que Russell explica es que cuando el coche se para después del accidente, él solo tiene un pinchazo, que el coche está bien, pero que el problema es que no lo puede arrancar en ese momento. Entonces él intenta hablar con el equipo para conseguir arrancarlo, pero en aquel momento se va a ayudar a Guan Yu Zhou. Pide por favor que no le toquen el coche porque con la bandera roja puede volver a boxes y teóricamente podría seguir en la carrera. Se fue a interesar a Guan Yu, que no se vio en la realización demasiado, pero sí que hay unas fotos que muestran una actitud muy noble por parte del piloto inglés. Y luego ya, cuando se vio que el accidente estaba bien y regresó a su Mercedes, pues descubrió que el coche ya no estaba ahí y se quedó sin poder continuar, ¿no? Y es bastante frustrante porque si solo era un pinchazo y el coche estaba bien, viendo el ritmo que tenían los Mercedes, pues quizá era un top 5, top 6. Sí. Entonces es un poco frustrante eso. Bueno, puede pasar. Valtteri Bottas tampoco tiene nota, veo. Sí, abandono con fallo de caja de cambios, iba noveno, pero demasiado pronto para saber de qué lado hubiera caído. Pues nada, y a partir de aquí sí vamos a entrar en materia. Seguimos con los abandonos, pero veo que tiene nota Pierre Gasly. Sí, a Pierre le hemos puesto un 6. ¿Por qué? Porque en el momento que acaba abandonando está séptimo, bueno, que acaba teniendo el toque con su noda, Gasly acaba abandonando con una bandera negra y naranja por daños en el alerón trasero, entra en boxes, ven que no puede repararlo y acaba abandonando. Pero bueno, en ese momento antes del toque estaba séptimo, peleando por buenos puntos, había empezado un décimo, daba la sensación que podía conseguir algo bueno. Lástima que estaba su compañero por ahí, de modo que no pudo ser. Luego le pido disculpas por Twitter, por lo menos. Hablando de compañeros, vamos con el Alpine. Esteban Ocon creo que tiene un 7. Sí, lo hizo muy bien Esteban Ocon. Hizo un auténtico carrerón, por eso el 7. De hecho, en el momento de la salida, él recibe el impacto colateral de Albon. En la segunda salida empezará desde la última posición, pero saliendo con el neumático medio empieza a remontar. Y de hecho, con el doble trompo de los Alfa Tauri llega a meterse incluso séptimo en algún momento dado, ¿no? Esto, incluso su posición original era 15º, de modo que era una señora remontada. Acaba abandonando con un problema técnico, un fallo en la bomba de combustible, pero bueno, como mínimo, en el momento que todo se tuerce ya se veía que estaba haciendo una buena carrera, lo estaban cauzando bien, por eso el 7 pesa la banda. Te veo amable, Martí. A ver, ¿hay algún suspenso en la parrilla? Algunos hay. Por ejemplo, el de Yuki Tsunoda. Sí, Yuki le hemos puesto un 4. Yuki tuvo mala suerte, es verdad, en la salida, que se vio involucrado en ese accidente múltiple, pero sobre todo el 4 al final es por el toque con Pierre Gasly. Es la segunda carrera consecutiva que vemos un error de Tsunoda y de hecho, viendo la repetición desde el onboard de Yuki, ves que llega con mucha agresividad, ¿no? Y sí que Yuki dice, bueno, no pensaba que me iba a cerrar la puerta de esa forma, pero tú ves la imagen y te da la sensación que no, que es que pierde el coche, da volantazo y con la rueda le acaba dando al alerón trasero de Gasly. Entonces, un error de pilotaje contra su compañero de equipo, segunda carrera consecutiva en la que Yuki comete un error que acaba en accidente y abandono. Bueno, abandono, en este caso termina, pero estaba peleando en top 10, acaba 14º, entonces un auténtico desastre, un 4. Bueno, pues vamos con Nicolás Latifi. Ah, no, espera, que Daniel Ricciardo terminó por detrás de Latifi. Hizo una... Hombre, Ricciardo no hizo la mejor carrera de su vida, le hemos puesto un 4. Lo de Ricciardo es que le faltó ritmo
y también el DRS a mitad de carrera, pero principalmente le faltó ritmo y sobre todo es muy llamativa la situación cuando la comparas con el carrerón que hace Lando Norris. Lando Norris en un circuito donde te consigue doblegar a Fernando Alonso hasta el coche de seguridad, manteniendo el Alpine detrás, ves a Ricciardo que parece que tenga otro coche y no sabe hacerlo funcionar correctamente. Entonces, bueno, en la segunda tanda es cuando sobre todo empieza a perder ritmo, se aferra como puede, llegado un momento a Magnussen tirando de DRS, pero a la que le falla el sistema para en boxes no lo puede recuperar y cae atrás. Pero es eso, es una falta de ritmo patente y preocupante, sobre todo, porque no es nueva la sensación. Entonces no está siendo su año. Lo que fue nuevo fue lo de Latifi, ¿eh? Estuve viendo la clasificación repetida, Martí, y digo, no me puedo creer lo que está pasando. Y de hecho en la salida se puso hasta octavo Latifi y digo, ¿será el día en el que sume puntos? Hombre, hizo un carrerón. Latifi hizo más que un carrerón, hizo un super fin de semana, ¿no? Yo le hemos puesto un 7. Normalmente la clasificación en principio no ayuda a la nota, pero bueno, estamos un poco amables. Hizo una clasificación brutal, la mejor de su vida, primera presencia que le veíamos en su carrera en Q3, de modo que genial. Y en carrera la verdad es que lo hace muy bien, esquiva todo el caos en una salida donde era muy fácil meter la pata, se llega a meter octavo durante la primera tanda. Y sí que es verdad que quizá en la segunda tanda hay un momento que se va largo en Cops, dicen que daña el fondo plano un poco y quizá eso le puede costar un poco de ritmo hacia el final. Pero aún así hace un carrerón. Termina la carrera defendiéndose de Stroll 6-7 vueltas detrás del coche de seguridad. La lucha del fin de semana, si me preguntas. Sí. La gran lucha para los libros de historia. Pero como mínimo, si tenemos en cuenta que Latifi normalmente suele ser un piloto que está siempre un paso o dos por detrás en ritmo del resto, le vimos pelear en ritmo, le vimos con los demás, le vimos luchar. Y, hombre, ojalá esta sea un poco una inyección de confianza, ¿no? A ver si puede darle continuidad, porque es que la verdad es que hizo una carrera más que decente. Por eso el 7. No nos acostumbremos, por si acaso. Vamos con el otro lado de la moneda, Lance Stroll. ¿Qué nota tiene el canadiense? A Lance hemos puesto un 6. Salía 20º, salía último, de modo que ya se presuponía que iba a ser una carrera un poco difícil. Durante una buena parte de la carrera no tuvo ritmo contra Ricciardo y hemos visto cómo iba Ricciardo. Sí que es verdad que cuando el McLaren se queda sin DRS las cosas cambian un poco, y sí que es verdad que tras el coche de seguridad consigue pasar a Latifi, tirando en ese momento de un neumático medio que le llega mejor al final de la vida que el neumático blando. Es una buena recuperación. Si sales último y terminas a la puerta de los puntos, hombre, no es una carrera desastrosa, con tantos abandonos quizás se diluye un poco, un 6. Y bueno, un poco la sensación de que por más que haga las cosas correctas, no acaba de hacer lo que hace Vettel, que siempre está ya por sistema un poco por delante, sesión sí, sesión también. Vamos con Kevin Magnussen. ¿Qué nota le pones al danés? Le hemos puesto un generoso 7, podría ser un 6, porque es que ayer Kevin tampoco tuvo ritmo. Salía delante de Mick Schumacher, durante la primera fase de la carrera se mantiene delante, pero hay un punto en el que pierde posición por puro ritmo. Hace el resto de la carrera detrás de su compañero y Kevin llega al coche de seguridad en un momento en el que tira los dados. En Haas los ingenieros dicen, bueno, tenemos que parar, lo que vio todo el mundo menos en Ferrari, ¿no? Tenemos que parar con los dos coches, tenemos que cambiar de neumáticos. Kevin en ese momento estaba detrás de Schumacher en posición en pista, entonces dice, bueno, pues yo me quedo fuera, que entre Mick, ganó posición, se llegó a poner octavo de esta forma y vemos lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, se llega a poner octavo por no parar en coche de seguridad, lo único que en el momento de la resalida empieza a perder posición y acaba perdiendo con Verstappen con Schumacher y termina décimo. Bueno, le faltó ritmo, se arriesgó, le salió mal, pero todavía se rascó un punto, de modo que, bueno, de 17º a décimo, no está tan mal. Un 7 que podría ser un 6 perfectamente. Vamos con Sebastian Vettel. ¿Qué nota tiene el piloto alemán después de Silverstone? Le hemos puesto un 8. Día del aniversario, Vettel 35 años, ¿eh? Esto para notar el paso del tiempo, que Sebastian Vettel cumpla 35 años es de esas cosas que lo pone todo en contexto. Sí. Hizo una carrera muy buena, podría haber terminado muy pronto, porque es verdad que le da por detrás a Albon en la salida y bueno, en ese momento ocurren muchas cosas muy rápido, no puede verlo, pero Vettel puede continuar. Se quita de encima el neumático blando de inicio tras tan solo 5 vueltas, lo cual fue bastante sorprendente, pero entonces empieza a volar en aire limpio con el medio y la cosa va también incluso que es que después de la siguiente parada está séptimo. De modo que realmente fantástico. Estuvo por delante de Verstappen buena parte de la carrera. Ahí la pregunta es si Aston se equivocó con él en el momento de la parada en boxes, porque le dieron neumático medio para terminar. Entonces, y acabó perdiendo posición
con Verstappen en blando, ¿no? Entonces, no sé yo si quizá el blando le hubiera llegado hasta el final o le hubiera pasado como a Latifi, pero si no, quizá hubiera terminado delante de Verstappen. Vamos ahora con la posición de Mick Schumacher, que terminó justo por delante. Recordar a la gente que estamos repasando las notas del Gran Premio de Gran Bretaña y que vamos por orden no de notas, sino de posición. Así que ahora llegaremos a los puestos del salseo y sobre todo a la nota, que ya veo mucha especulación en el chat de Carlos Sainz. Antes de llegar ahí, primeros puntos de Mick Schumacher en Fórmula 1. ¿Qué te pareció la carrera del alemán? Muy buena. Le hemos puesto un 8 a Mick Schumacher, primeros puntos y una de esas radios, ¿no?, que vale la pena buscar en YouTube después de la carrera para escuchar la emoción contenida, ¿no?, el esfuerzo y demás. Sí, se metió su hermana y su madre en la radio. Sí, fue un momento lágrima viva y Vettel abrazándole el primero cuando se bajó del coche, entonces sí que fue un momento bastante emotivo. Pero más allá de eso, fue una grandísima remontada. Salía 19º, 17º después de los accidentes de la primera salida y a partir de ahí remontada. Adelanta Stroll, con las paradas de Pérez y Vettel se pone 14º, 12º cuando los dos Alfa Tauri se eliminan a ellos mismos. Pasa a Kevin Magnussen para ponerse a 11º, incluso adelanta después a Latifi para meterse 10º antes del coche de seguridad, ¿no? Ocon abandona, se pone 9º y al final acaba pasando a Vettel con el neumático medio en el Aston Martin para terminar en esa 8ª posición. De modo que es una carrera muy buena, muy sólida para un piloto que se esperan más cosas de él este año, ¿no? Seguramente esperaríamos ver más carreras como esta de forma más sostenida en el tiempo. Es verdad que Kevin Magnussen no es Nikita Mazepin, entonces quizá Mazepin ya le estaría arrasando por todos lados, pero con Magnussen no se puede tan fácilmente, entonces a ver si es un pasito en la dirección correcta. Pues vamos con Max Verstappen, que tuvo una tarde realmente amarga, ¿eh? Parecía que iba a luchar por la victoria y finalmente, pues nada, el coche le llegó hasta donde le llegó. Sí, aún así una gran salvada. Yo le he puesto un 7. A ver, claro, con las cosas que pasaron, ¿no? Difícil tirarlo para arriba, pero realmente Verstappen es uno de los vencedores del fin de semana. Porque en un fin de semana o en un domingo que podía haber rascado un 0 por los daños del coche, te acaba salvando 6 puntos y tirando muy bien en unas condiciones muy delicadas. No hay nada que reprochar. Durante la primera fase de la carrera tuvo un ritmazo, lo vimos. Forzó el error de Carlos Sainz cuando estaba en el liderato, entonces tuvo un auténtico ritmazo y hacia el final sí que es verdad que claro, con los daños en el coche se hizo lo que se pudo, ¿no? Pero que con daños en el coche rasques esta 7ª posición, pues también son formas de ganar el campeonato, ¿no? Que en el día que las cosas se te tuercen no es el peor escenario, sino que lo puedes recuperar un poco, entonces estuvo realmente bien. Pues vamos con Lando Norris. Nos hablabas antes de que un fin de semana más vuelve a comandar el equipo McLaren y estuvo en las posiciones altas en todo momento. Sí. Lando hizo una carrera muy buena. Le he puesto un 7 también. Bastante sorprendente sobre todo porque al final lo decíamos con Jorge, ¿no? Que íbamos a ver ese duelo Alonso-Norris que se presuponía como el más lógico dentro de la zona media, porque es que los Mercedes ya ni contábamos con ellos. Y Norris realmente lo hizo todo bien. Estuvo aguantando a Alonso durante toda la fase de la carrera, siempre con el Alpine a un par de segundos de él, pero el McLaren pudiendo contenerle. Y sí que es verdad que las cosas se tuercen en McLaren en el momento del coche de seguridad, ¿no? Que Lando pierde ahí la posición. Fernando entra a la primera vuelta de safety, Lando entra en la segunda, aunque el grupo no se había reunido todavía. No sabemos si quizá habiendo parado en la primera, la lógica sugiere que habría mantenido la posición con Alonso, ¿no? Sí. Pero bueno, fuera de esto, ritmazo. Vemos dónde está Ricciardo, vemos de dónde está Lando. Se ha cargado el equipo a sus espaldas completamente y no hay nada que reprocharle de él. De modo que está en una fase de crecimiento súper buena. Eso sí es porpoising. Sí. Da igual. Vamos con Fernando Alonso, pues, que pedía por radio sanciones para sus rivales para estar un poquito delante, porque estuvo luchando, ¿no? Con Leclerc, con Hamilton, con Pérez y se quedó finalmente a las puertas del podio. ¿Qué nota tiene el asturiano? Fernando, otro 7, también como Lando. Al final carreras muy parecidas a carreras espejo prácticamente. Estuvo detrás del McLaren todo el rato, sin la parada prematura o en la primera vuelta en coche de seguridad. Seguramente hubiera terminado por detrás, ¿no? De modo que es difícil decir que hubo otro factor. Parece que hubo un poco componente de suerte ahí. Sí que es verdad que, claro, luego el coche de seguridad hace que todo el grupo se vuelva a unir, ¿no? Incluso ves que una sanción a uno de los top le puede beneficiar. Pero si obviamos el coche de seguridad, lo que está claro es que McLaren y Alpine ayer no estaban tan arriba, ¿no? Por lo que tampoco conviene perder eso de vista. Pero bueno, un resultado muy meritorio. Uno más. Da la sensación que el inicio de la temporada costaba, que Alonso
cuajara las actuaciones de principio a fin, ¿no? Y que llegaran los puntos para respaldar lo que se veía en la pista, pero ya parece que ha pasado esa fase. Y muy bien, muy bien. Un 7. Faltó un poco más de ritmo para ver a la gran Alpine de otros fines de semana, pero muy bien salvada dadas las circunstancias. El que no pudo salvar las circunstancias fue Charles Leclerc. Menuda jugada le hizo el equipo. Al final, por H o por B, nunca acaba teniendo suerte esta última racha de carreras Charles Leclerc, que incluso se quedó fuera del podio. ¿Qué nota tiene, Martín? Sí, esta la estaba pensando por dónde tirarla y al final le he puesto un 6. Para no ser más cruel de lo normal, más que nada porque da la sensación de que lo que le pasó a Leclerc, pues seguramente habría varios culpables, pero Leclerc no era uno de ellos, ¿no? Al final la decisión estratégica de no pararle cuando el coche de seguridad. Charles, si vemos la carrera que hace, un auténtico carrerón, se mantiene en ritmo de Carlos durante buena parte de la carrera, incluso con un alerón tocado, juega las bazas de presionar por órdenes de equipo, que bueno, lógico, aquí se ha venido a ganar, digamos, aquí esto entra dentro de lo previsible. Y sí que hay que decir una cosa, que Leclerc, y se ve en la imagen, que Leclerc sí que pidió órdenes y tal, pero incluso con el cabreo con Binotto o el cabreo por las órdenes de equipo o la sensación de que la estrategia le había quitado una victoria, fue el primero en ir a felicitar a Carlos. De modo que una actitud también muy deportiva por esa parte. Y sí, lo que vimos en directo, el argumento de Ferrari para no pararle cuando el coche de seguridad es que si Leclerc entra, Hamilton se hubiera quedado en pista con unos duros que en ese momento tenían unas 6 vueltas más o menos, si no recuerdo mal. Abu Dhabi 2021, básicamente. Una sensación, decían en Ferrari, de que el blando se iba a desgastar antes, porque claro, si aprietas te lo comes rápido, que el duro de Hamilton hubiera podido llegar hasta el final. Sin todos los datos, la sensación que se tuvo, yo creo, el espectador, incluso la gente que sigue un poco más con los datos la carrera, quizá la sensación es que parar era lo correcto y que quizás se podría haber adelantado en pista, pero ese es el argumento que ha dado Ferrari, que no han dicho mea culpa, sino que han dado ese argumento. Sí, y Binotto ha dicho que Ocon podría haber aparcado el coche en otro lugar. Yeah. Eso es el gran culpable. Pero bueno, que le den un sueldo. Cosas que pasan, Martín. Vamos con el podio. ¿Qué te pareció la carrera de Lewis Hamilton? Te doy un dato. 10 podios consecutivos en Silverstone, 13 en su trayectoria en el circuito de Silverstone. Nunca nadie en la historia de la Fórmula 1 ha conseguido tantos podios en un mismo circuito. Y el de ayer fue quizá un poquito más sorprendente que el de años anteriores. Sí, no, fue un super podio muy merecido, que incluso por eso cuando Checo acabó entrando en carrera hacia el final, ¿no? Y parecía que Hamilton se iba a quedar fuera, había esa sensación de decir, ostras, que con todo lo que ha hecho este hombre, que se quede fuera del podio es injusto, ¿no? Yo le he puesto 9. Hamilton hizo un carrerón, un auténtico carrerón. Vimos cómo se pudo aferrar al ritmo de los dos Ferrari durante la primera parte de la carrera. Estuvo gestionando el neumático medio a las mil maravillas y de hecho Hamilton es que llega al coche de seguridad con la estrategia ganadora, porque hasta que sale el coche de seguridad la situación de carrera es que hay 3 coches peleando por victoria, que es en ese momento Carlos con 13 vueltas de neumático duro, más antiguo que el de Hamilton, Leclerc 8 vueltas más antiguo el neumático y Hamilton con la goma más fresca. ¿Qué hubiera pasado después? Pues es difícil decirlo, pero en el momento del coche de seguridad, claro. Si la estrategia buena... el coche de seguridad, posiblemente Hamilton hubiera pasado los dos Ferrari en pista y hubiera ganado. Sí. Hubiera sido una locura absoluta en Silverstone. La sensación era eso, ¿no? Veríamos si tendría el ritmo o no, pero que en ese momento, la foto del momento, la buena estrategia la tenía Lewis. Luego, bueno, pues acaba perdiendo esa opción con todo el caos, salva un podio, pero súper meritorio y una carrera realmente buena de una Mercedes que da esa sensación, ¿no? De que cuesta encontrar el circuito para que el coche esté, pero que lo que les vimos ayer en ritmo de Ferrari y demás es un buen síntoma de que si no es este año, el año que viene, esta gente vuelve a estar peleando por ganar. Entonces pinta muy bien. Me gustó también mucho la carrera de Checo Pérez, que parecía que estaba totalmente fuera y al final tuvo suerte, por supuesto, con el coche de seguridad y finalmente pudo sacar ese gran resultado. Déjame agradecer a Pepe Brasín, que nos está haciendo una raid. Bienvenidos, estamos puntuando aquí con el redactor jefe de soymotor.com, Martín Muñoz, las notas del Gran Premio de Silverstone este fin de semana. En un ratito se pasa por aquí Antonio Lobato. Hemos puntuado ya los 18 peores clasificados. Nos quedan los 2 hispanohablantes, Checo Pérez y Carlos Sainz. Así que, Martí, ¿qué nota tiene la carrera de Checo Pérez en la jornada de ayer? Pues Checo le hemos puesto un 9 también.
Tú lo has dicho, es una remontada brutal. Y yo recuerdo de estar siguiendo la carrera con Jorge, ¿no? Que ves cuando acaba parando con daños en el alerón por el toque que le hace Leclerc en las primeras vueltas. Ahí Checo no tiene ninguna culpa. Pérez cae al fondo de la clasificación, ¿no? Y todos nos olvidamos de que está ahí porque la pelea por la victoria va con otra gente. Y luego con el coche de seguridad te lo vuelves a encontrar ahí, ¿sabes? Y dices, ostras, ¿qué ha hecho este hombre para meterse aquí? Entonces, hizo una grandísima recuperación. Hizo un super stint con el neumático medio de 35 vueltas. Eso ya es la firma personal del mexicano, que eso lo hace todas las mañanas. Adelantó a Tsunoda, a Magnussen, a Hamilton lo pasa 2 veces, acaba pasando a Leclerc también, acaba aprovechando ritmo para recuperar posiciones con estrategia. Pues es una segunda posición brutal y nos dio la sensación incluso cuando termina la carrera que tenía ritmo para pelear por la victoria, ¿no? Lo único que se acabó la carrera, pero hizo una recuperación bestial. Está muy bien este año Checo, ¿eh? Sí. Y sobre todo es eso, es que el problema que tiene cuando hace la primera parada es que no es su culpa. Claro. Entonces es que es imposible reprocharle nada, está súper bien. Bueno, pues ha llegado el momento que todos estaban deseando ver la nota del ganador del Gran Premio de Gran Bretaña, Carlos Sainz. He visto en el chat, Martí, todo tipo de opiniones. Vale. Desde que debería tener un 10 o un 15, si existiera. Gente diciendo que tiene que tener menos que Leclerc. Hay una disparidad de opiniones enorme. Antes te quería preguntar, ¿te parece que fue la mejor carrera de Carlos Sainz en Fórmula 1? Seguramente no. Hizo cosas muy buenas. Y aprovechó el devenir de la situación muy bien y tuvo momentos de mucha brillantez, ¿no? Pero también le vimos algún pequeño desliz. Entonces, quizá no. El premio es evidente que es el mejor hasta ahora, pero como actuación global quizá no es la mejor carrera. Quiero recordar, antes que desvelemos la nota, que el 10 de Martí Muñoz es un nivel de excelencia superior, que solo ha habido 2 dieces en la historia de esta sección, uno para Max Verstappen y otro para Lewis Hamilton, y es solo no cuando ganas una carrera con un coche ganador y encima desde la pole, sino cuando haces algo superlativamente inexplicable, algo que dices escapa de toda lógica y solo un momento de inspiración máxima puede lograr. Así que dicho lo cual, ¿tiene un 10 Carlos Sainz o qué nota tiene tras su primera victoria en Fórmula 1? Pues no tiene un 10, y por lo que comentábamos antes de que creo que no fue la actuación perfecta, el 9 también se me resistía un poco, entonces yo le he tirado un 8. ¿Por qué? Porque aunque hace cosas bestiales y las ejecuta muy bien, sí que es verdad que hay un par de factores, un par de momentos en los que la carrera se le va de las manos. Se le va de las manos cuando falla en Beckett, liderando, siendo perseguido por Verstappen. Ahí hay un error de pilotaje que le cuesta el liderato. Luego es verdad que, claro, como Verstappen tiene los daños en el coche, automáticamente el error se enmienda solo y es como si no hubiera pasado. Pero ahí hay un error siendo P1. Entonces eso es una cosa. Y sobre todo es verdad que en la segunda tanda empieza a sufrir graining y tiene ese problema de consumo de combustible que le hace perder un poquito de ritmo, ¿no? Que luego es marginal, porque acabas viendo el vuelta a vuelta con Leclerc y más o menos estuvo ahí, pero es verdad que sufre un poco de graining y que acaba cediendo la posición antes del coche de seguridad con Charles, ¿no? Cosas a favor, hombre, que hizo un auténtico salidón defendiéndose de Verstappen como un grande y haciendo una defensa, pues... muy agresivo, ¿eh? Sí, lo que había que hacer, todo perfecto. El ritmo con Leclerc durante la primera parte de la carrera también está muy bien, lo sostiene muy bien. Da la sensación incluso que Carlos puede gestionar un poco más. Y claro que luego aprovecha obviamente el momento del coche de seguridad para meterse en una estrategia ganadora, ¿no? Lo único que llevarlo al 9, que sería la puntuación lógica para una victoria, me cuesta un poco hacerlo por lo de Beckett, porque es un error liderando y por en los problemas un poco de graining y de consumo en la segunda tanda, que es lo que podrías decir que empaña un poco. Pero dicho esto, pues, ole él. Sí, bueno, el sábado hizo... Una cosa no quita la otra. Claro. Pongo un 4 y dame la victoria, me parece perfecto. Claro, lo hizo todo perfecto. Creo que no es su mejor actuación personal. Ha hecho carreras seguramente más redondas. Pero estuvo ahí cuando había que estar y ahí es una primera victoria súper merecida. De modo que más que justo ganador. Yo creo que hace tiempo no había tanta gente de acuerdo con una misma nota. Me ha dado esa sensación del chat. Porque realmente es... O sea, de todos los idiomas que podías hablar, Martí, has hablado del idioma de la verdad. Entonces, contra eso es muy difícil rebatir.